Shalom Uraja, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar en la página 33 del Tratado de Sotá. Seguimos con aquellas cosas que nos mencionó la Mishnah que se podían leer en cualquier idioma o aquellas cosas que se podían decir exclusivamente en hebreo. Dijimos en la Mishnah, Keriat Shema. Keriat Shema es una de las cosas que nos dice la Mishnah que se puede decir en cualquier idioma. Menalan, ¿de dónde lo sabemos? Porque está escrito Shema Israel, escucha Israel. Bejol Lashon Shata Shomea, en cualquier idioma que puedas escuchar. Ahora trae la Gemara una discusión sobre esto. Tanur Rabanán es una discusión que parece Masajet Belajot. Quería Shema, la lectura de la Shema se puede leer únicamente que estaba tal y como está escrita. Libre Rabbi Meir, esta es la opinión de Rabbi Meir. Acá mismo los sabios dicen Bejol Lashon, dicen no, en cualquier idioma. Explica la Gemara. Mai Tama de Rabbi Meir, ¿cuál es el motivo de Rabbi? Perdón, no es Rabbi Meir, es Rabbi. Libre Rabbi. Estas son las palabras de Rabbi Udan así. ¿Cuál es el motivo de Rabbi? A marcar que dice el versículo, dice el primer párrafo de la Shema, Be'afta et Hashem Elokeja, dice Vehayu hadevarim haele. Cuando dice Vehayu, dice Behaviatan yiyu. Tal y como están, es como van a ser. Es decir, que la lectura del Shema tienen que ser tal y como están. Es decir, en el idioma que están y no en otro idioma. ¿Verdad, Banan? Y los sabios que opinan. Amar Kra, que dice el versículo Shema, escucha. En cualquier idioma que se pueda escuchar. Pregunta Gemara, Rabanan Nami, Haketi Veayu. Ah, pero para los sabios también está escrito Veayu y serán. Veaviatán, ¿por qué ellos no explican así? Dice Ahu, Shelo y Kraen Alemafrea. ¿Para qué dice Veayu tal y como están? Para que enseñarnos que no se puede leer la Shema de manera retroactiva, no. En sentido opuesto, es decir, del final para adelante, hacia el principio. Ve Rabbi. Y Rabbi, ¿de dónde aprende que no se puede, Shelo y Kraen Alemafrea, que no se puede leer de atrás para adelante? Dice Menale, ¿de dónde lo tiene él? Nafkale lo aprende, mi Devarim, ha Devarim. Dice, no está escrito Veayud Devarim Ele, sino que dice ha Devarim, las palabras estas. Ahora, al decir ha Devarim está añadiendo una hey para decirnos algo especial, que es que no se puede leer de manera de atrás para adelante. A ver, Rabanán, y para los sabios, entonces, Devarim ha Devarim, ¿por qué no lo aprenden de ahí? Lo mashmalehu, para ellos no quiere decir nada, no se aprende nada de ahí. Para ver, Rabbi Nami, active Shema, pero para Rabbi también está escrito Shema, escucha. ¿Por qué él no dice en cualquier idioma que escuches? Dice, Hau, eso de que dice Shema, ni Bayele, él lo aprende Rabbi para otra cosa. Es decir, que la cría Shema tiene que leashmia leosneja mi pija. Es decir, que tú tienes que hacer el Kriyat Shema de tal manera que escuches con tus oídos lo que sacas de tu boca. Rabbanan, y los sabios. Sabrele, ellos opinan que mande a amar a Koret Shema, ellos opinan que el que leyó la Shema y no se escuchó a sí mismo decirlo, también cumplió. Entonces, ahora la Gemara explica la discusión entre los sabios, los Rabbi y los sabios. A lo mejor dice esa discusión depende de otra cosa. Lema, digamos a lo mejor. Casaba Rabbi, que lo que opina Rabbi, ¿qué es? Kola Torah Bejolashon Embra. Es decir, que toda la Torah entera fue dicha en cualquier idioma, en todos los idiomas. Por fija, mutar likro kriyat Torah, bebeta keneset bechol safa. Entonces también se podría leer la lectura de la Torah en la sinagoga en cualquier idioma. De Isal Kadatach, porque si vinieses a pensar que Rabbi opina Shekol la Torah, Rak Belashon HaKodesh Neembra, que toda la Torah solamente fue dicha en Lashon HaKodesh, en hebreo. Entonces si es así, Vehayu de Katab Rahamaná, este que dice y serán, es decir, Vehaviatán tal y como están, que escribió la Torah, la Mali para qué necesito que está escrito. ¿Qué quiere decir? Que Rabbi dice, toda la Torah se puede leer en cualquier idioma, pero solamente Kriyat Shema hay que leerlo en hebreo porque está escrito Vehayu. Entonces dice, Isterich, a pesar de ello necesito Mishum Dichtiv Shema, ¿por qué? Porque está escrito Shema. ¿Qué quiere decir Shema? En cualquier idioma que vayas a escucharlo. Continúa la Gemara a explicar y dice, Lema, ¿acaso vamos a decir Casabre Rabanán, que opinan los sabios? Kola Torah Kula, Belashon Kodesh Neemra, que toda la Torah entera fue dicha en hebreo. De Isal Kadataja, porque si vienes a decir Bejol Lashon, que en todos los idiomas fue dicho, Shema, de Katab Rahamaná,
la Mali. ¿Para qué la Torah vino a decirte escucha en cualquier idioma? Si ya se fue dicha en todos los idiomas. Dice, no, a pesar de ello, histeria. Lo necesito. Mishum describe a ello porque está escrito y serán estas palabras. Tal y como están, serán. Muy bien. Ahora, seguimos con la Mishnah. Hasta ahí llegó el tema del Shema. Bien, en realidad hoy en día, si hay una traducción que es fidedigna y es buena, se puede leer la Shema en cualquier idioma. Ahora, estudiamos en la Mishnah que dice tefilá, la tefilá, es decir, el rezo. Se puede decir en cualquier idioma. Ahora, explica la Gemara que el origen de esto es de un razonamiento. Y en realidad no haría falta el razonamiento, porque Bakashat Rahamehi, porque la tefila es una petición de misericordia de Hashem. Kol Eji de Bae Masle. Y de cualquier manera que la persona puede pedir con intención que lo haga. Pregunta la Gemara Utfilá, ¿y acaso la tefilá Bejol Hashon se puede hacer en cualquier idioma? Ve Amar Rabiudá, dijo Rabiudá, Leolam, Alishar Adam Sorjad Belashon Aramit. Es decir, cualquier idioma incluiría el arameo. Pero Rabiudá dijo que la persona nunca pida sus necesidades en arameo. De Amar, Rabbi Yohanan, pues dijo Rabbi Yohanan, Kola Shoel, Sorjad Belashon Aramit, todo aquel que pide en lenguaje arameo. En Malajea Sharet Niskakinlo. Es decir, los ángeles ministeriales no le ayudan para que su petición llegue. Le fiche en Malajea Sharet, Makirim Lashon Aramí, porque los ángeles ministeriales no conocen el lenguaje arameo, no lo entienden. Dice Lokashia, ¿acaso esto no es una dificultad? Ha beyahid, ha betzibur, es decir, en realidad no hay dificultad. Uno se está refiriendo al que reza en público, junto con la comunidad. Ahí cuando hay minyan, ahí no necesita los ángeles. ¿Por qué? Porque su tefilá sube por la fuerza del grupo. Pero la persona que está rezando de manera individual y no hay nadie más con él, el que no reza en arameo, ¿por qué? Porque esta tefilá no va a subir. Pregunta la Gemara, Malajea Sharet, Makirim Belashon Aramí, ¿y acaso los ángeles no conocen el lenguaje arameo? Beataña, si te enseñó una vereitá. Ve Yohanan, Kohen Gadol, Shama Bat Kol, Mi Bet Kodesh HaKodashim, Shehu Omer. Nitzhu Talia de Azlu le Agaja, Karaba le Antoquia. Entonces nos cuenta un episodio que ocurrió en la época de los Maccabim. ¿Sí? Yohanan Kohen Gadol, es ese Bimei Yohanan Kohen Gadol, Matitiao ben Yohanan Kohen Gadol, ¿sí? El abuelo de los macabeos. Bien, Matitiao era el hijo de Yohanan, que era el Kohen Gadol. Este Yohanan Kohen Gadol, un día de Yom Kippur estaba ahí en medio de la guerra con los griegos y escuchó un bat kol, un eco celestial que salía del Kol Shakodashim que decía en arameo: ganaron los jóvenes que fueron a luchar contra Antiochus, o que fueron a luchar en Antioquía. Entonces, que esa Batkol habló en arameo. Veshuv, Maase be Shimon HaTzadik, y también ocurrió así con Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, que era de los últimos miembros de la gran asamblea, que era también Kohen Gadol. Se llamaba Batkol, que escuchó una voz celestial que salía del Kodesh HaKodashim Shehu Omer, que decía: Betalat Avideta de Amar Shena'a le Aita'a al Ejalá. Es decir, quedó destruido el ejército que dijo el enemigo que dijo el enemigo que iba a venir a destruir el Ejal, el Bet Hamikdash. Venerag Gaskalgas. Y murió, fue matado Gaskalgas, el nombre del general o del rey griego. Ubatlug es derrotado y se anularon sus decretos. Ahora, todo esto también estaba dicho en arameo. Vekadvu, y escribieron, Otasha, ¿qué hicieron? Cuando salió esta voz celestial, dijeron, fíjate qué momento lo está diciendo, a qué hora es. ¿Sí? Vekivanu, y vieron después de que acabó Kippur, ¿sí? A qué momento murió realmente ese general. Y era justamente la misma hora. Ahora, Belashon Arami, Haya Omer, esta Batkol estaba hablando en arameo. Y Baetema, entonces vamos a dar varias respuestas. Si quieres decir, podemos decir que Batkol, Shani, que el eco celestial es diferente. Porque Dele Ashmoe a vida. Es decir, la voz celestial viene a proclamar algo, no viene a llevar una tefilá
hacia arriba. Veí, baetema, y si quieres decir, también podemos decir de otra manera. Dice Tirus Ajer, Mishamare Tabatkol Bearamit, era el Malach Gabriel, era el ángel Gabriel. De Amar pues dijo que el sabio, va Gabriel, Belimdu Shibim Shlashon. Cuando Yosef se iba a presentar delante del faraón, dice el Midrash que Gabriel vino y le enseñó los 70 idiomas del mundo para que se pueda presentar ante el faraón conociendo todos los idiomas. Entonces Gabriel sí que sabía aramí. Ningún otro ángel sabe. Gabriel sí que sabe. ¿Para qué más vimos en la Mishnah? La Mishnah, otra de las cosas que se puede decir en cualquier idioma, Birkat Hamazon, la bendición de las comidas. Dice la Gemara, Dichti, porque está escrito, Veajalta besabato berachta, et Hashem lo queja. Comerás, te saciarás, bendecirás a Hashem tu Dios. Dice, Bejol, Lashon, Shatam Mebarej, en cualquier idioma que puedas bendecir. Muy bien. ¿Qué más vimos en la Mishnah? Shevuat Haedut. El juramento sobre un testimonio. Se puede hacer en cualquier idioma. Dice la Gemara. Dichtiv, está escrito. Benefesh kitejeta beshama kol Alá. Y esa persona que transgredió y escuchó un juramento y no escuchó y no dijo es decir, beshamea kol Alá. No dice que le hicieron jurar en el juramento. ¿Qué se entiende aquí? Es decir, que en cualquier idioma que puedes escuchar, porque dice y escuchó una voz de juramento. Muy bien, ¿qué más dijimos en la Mishnah? Shevuat apikadon, un juramento sobre un depósito. Es decir, la persona dejó un depósito y después viene y dice, lo utilizaste, lo deterioraste, cuando lo va a recuperar, dijeron, no lo utilicé, júramelo. Bien, ahora ese juramento dice se puede hacer en cualquier idioma. Atia, tejeta, mishevuat haedut. Es decir, lo aprende por una que es de la Shabbat, de la palabra tejeta, que transgredió del caso que hemos visto anteriormente. Ahora, el Gemara terminó de hablar de esas cosas que se pueden decir en cualquier idioma. Y ahora pasa a hablar de las cosas que solamente se pueden decir en la Shona Kodesh. Velo nemarim la Shona Kodesh. Estas solamente se pueden decir en hebreo. Dice, Mikra Bikurim. Bejalitza, etc. Mikra Bikurim, habíamos dicho, era cuando se traían las primicias al Bet HaMikdash, se hacía una declaración. La Jalitza era lo que la mujer, que el Yabam no le quería hacer Yibum, entonces le decía, así se hace aquel que no quiere construir la casa de su hermano, etcétera, etcétera. Dice, Ad Mikra Bikurim, Ketzad. Es decir, Minayin, ¿de dónde sabemos que en el Mikra Bikurim solamente se podía hacer en hebreo? Porque dice la parashá, ve Anita ve Marta lifnei Hashem lo queja. Es decir, y exclamarás y dirás delante de Hashem tu Dios. Ulealán, y antes, es decir, en las Berajot y las Kelalot, que se iban a hacer en el monte Gerizim y en el monte Ebal, Omer dice, ve Anu Haleviim ve Ameru, el Kol Ish Israel. Lo mismo, utiliza el mismo concepto, Anu ve Ameru. Ma Aniyah ve Amira Lehalan Belashon Kodesh, igual que eso que tenían que hacer los levitas de el exclamar y decir las bendiciones y las maldiciones tenía que ser en hebreo. Afkan aquí también, que utiliza la misma expresión, ve Anita ve Amarta, también tiene que ser en la Shona Kodesh. Contra Gemara Levim Gufayu, los Levim mismos, ¿de dónde sabemos que tenían que hacer en hebreo esas bendiciones y maldiciones? Atia kol mi Moshe, aprendemos una Gezerah Shabbat de la palabra kol, la voz, en lo que nos contaron sobre Moshe. Que Tibaja está escrito en cuanto a Leviim, kol ram, con la voz elevada. Uchtibatami está escrito ahí en el momento de la entrega de la Torah. Moshe yedaber, ve Elohim yanenu bekol. Que Moshe hablaba y Dios nos respondía con su voz. Es decir, que Moshe la voz de Hashem salía de Moshe. Male alam Belashon Kodesh, igual que en la entrega de la Torah fue en hebreo. Afkan, aquí también Belashon Kodesh. Aquí también es en la Shona Kodesh lo que los Leviim hacían las advertencias al pueblo de Israel. También dijimos en la Mishnah la Jalitza. Ketzad, ¿cómo es esto? Dice que dijimos Veanita Veamartá, y ahí también Veanu Alevim Veamerú, ¿sí?
la viuda que dijo, Veanita, veaneta, veamera caja, y alzará la voz y dirá, así es como se le hace al hombre. Entonces, continúa la Gemara de explicar este punto de vista y pregunta, ver Rabbanán y los sabios, que aprendieron de una que es de la Shabbat, hay caja, mai, abdele, esto que dice caja de esta manera, ¿qué dijimos? Que cuando dice de esta manera, quiere decir con estas palabras y en este lenguaje. Ahora, entonces, si los sabios ya aprendieron de una que es de la Shabbat, ¿para qué necesita que diga la Torah caja de esta manera? Dice, mi bayeleu, ellos lo necesitan, le dabar shehu maase me akev. Es decir, para enseñarnos qué es lo que imposibilita que no se esté haciendo bien la jalitza. Es decir, de hainu mima she ismi pasuk kaja le yaase, del hecho de que el versículo unió así al verbo hará, nosotros aprendemos que solamente que solamente si lo hace así es válido y si no, está imposibilitando la jalitza. Rabbi Yehuda y Rabbi Yehuda que aprende de la palabra caja y no lo aprende de la que es de la Shabbat. ¿Sí? Entonces, Miko, caja, es decir, ¿de dónde va a aprender que lo que aprenden los sabios? Que si no se hace así es me'akev. De Miko, así. Caja, Shaita, Torah, Yeholá, Lichtovko. Es decir, ¿por qué escribió la Torah caja y no escribió ko? Ko ya hace, también viene a decir así hará. Entonces, ¿por qué dice caja? Para enseñarnos que esto es me'akev, que imposibilita. Rabbanán y los sabios, ko, caja, lo, mashmaleu, ellos no aprenden esta enseñanza de ko y caja. Bien, seguimos entonces. Pregunta la Gemara. La viuda que no aprendió de la que será Shabbat, del Veanita, Veamartá, y Veanu Alevim, Veamerú, de alzará su voz y dirá, y los levitas elevaron su voz y dijeron, sino que lo aprendió de la palabra caja, de esta manera. Ay, Veanita, Veamartá, Maya Bitle, ¿para qué necesita entonces la Torah? Alzará su voz y dirá para la mujer que está haciendo la jalitza. Responde la Gemara y dice, mi bayele, solo necesitamos le egmure para aprender la leví, es decir, de la jalitza lo vamos a aprender para los leví, que las berajot y las kelalot, en el har gerizim y en el harebar, de la shona kodesh, tienen que ser hechas también en la shona kodesh. Velelaf, ¿y por qué no lo aprendemos de kol mi Moshe, de la que de la Shabbat, de la palabra kol de Moshe, como hicieron los Rabbanan? Responde la Gemara y dice, aniyá, gamir. Kol lo gamir. Es decir, la viuda, la que de la Shabbat de Anita, de Amartá, en los dos lados sí la tiene, pero kol no tiene esa que de la Shabbat. Tanya Namiaji así también se enseñó. La viuda, Omer dijo la viuda, Kolma con Sheneemar, ahí donde está escrito ko o caja, aniyá, de amirá, enoela belashona kodesh. Siempre se trata de que sea dicho en hebreo. Ahora, explicamos. Y dice, Ko, Neemar Batorabe para allá Nesiat Kapaim. Es decir, por ejemplo, en el Birkat Koanim, dice, Ko Tebarehu et Bnei Israel, así bendecirás a los hijos de Israel. Ahí que se aprende, que tiene que ser de esta manera, con estas palabras y con este idioma. La caja, así como dice la Torah en la parashá de la Jalitza, Aniyabe Amira, de Leviim, es decir, el Ko lo aprendemos para el Birkat Kohanim, el Kaja para la Jalitza y Aniyah de Amira para los Leviim que tienen que hacer las Berajot y las Kelalot en la Shona Kodesh. ¿Qué más dijimos en la Mishnah? Berajot u Kelalot Ketzad. Es decir, que las bendiciones y las maldiciones que el pueblo de Israel hizo al entrar en la tierra de Israel, en el monte de Gerizim y en el monte de Baal, también tenían que ser hechas en la Shona Kodesh. Y la Mishnah nos explicó cómo fue, cómo funcionó. Que estaban los Leviim en medio, la mitad del pueblo en una montaña, la otra mitad en la otra montaña, y se giraban los Leviim hacia un lado y hacia el otro, y todo el mundo respondía amén. Ahora, que van Sheabru Israel Tayardén. Ahora lo que va a discutir la Gemara es sobre dónde estaban localizadas estas montañas. Que van Sheabru Israel Tayardén, una vez que el pueblo de Israel pasó el Jordán,
y llegaron al monte de Gerizim y al monte de Ebal, que están en el Shomrón, junto a Shechem, y vimos que lo aprendían de una Gedera Shabbat de Eloné More. Entonces nos dice, Tanur Rabanán enseñaron sus sabios en una vereita. Dice, Haló, Hema, Be'eber Yarden. Es decir, cuando nos dice la Torá acerca de que, perdón, Haló, Hema, Be'eber, dice el versículo, ¿acaso no están ellas al otro lado del Jordán, después del camino por el cual se pone el sol en la tierra de del Kenaaní, que está sentado en la Arabá, frente al Gilgal, ahí donde está el Onémore? Y explica Rabbi Udá y dice, Aloema beber Yarden. ¿Qué significa que el versículo dice, ¿acaso no están ellas del otro lado del Jordán? ¿Se entiende? Beber Yarden, Baelaj, es decir, que las montañas Gerizim y Ebal estaban más allá del Jordán. Bien, es decir, Merhak Rab, Betojeres Israel, muy adentro de la tierra de Israel. Es decir, alejadas del Jordán. Libre Rabbi Udá, esa es la opinión de Rabbi Udá. Y continúa Rabbi Udá a explicar, y el versículo dice, Ajaré derech mebo Hashemesh, después de ahí por donde se pone el sol, que se entiende, Rajok, muy lejos del lugar por el cual sale el sol, perdón. Mebo Hashemesh es por donde despunta el sol. Es decir, muy lejos del este del Jordán, que está en el lado del Mizraj, del este del sol, en el momento en el que sale. Muy bien. Y ahora dice, Be'eres a Kenani, a Yosef Araba, en la tierra del Kenaanita, que se asentó en la Araba. ¿Qué nos viene a enseñar? Elu, Hargerizim, Be'arebal, Sheyoshvim, Bahem, Kutiim, es decir, son esos montes, Gerizim y Ebal, en el cual habitan los Kutiim. Mul ha-Gilgal, frente al Gilgal, Samuch le Gilgal, es decir, se entiende que está pegado al Gilgal. Es decir, un lugar desde el cual se puede ver el Gilgal. Gilgal es el primer lugar donde acampó el pueblo de Israel al cruzar el Jordán. Continúa el versículo, es el Eloné More, junto a Eloné More, que es la ciudad de Shechem. Ahora, Share, ¿por qué? ¿Cómo sabemos? Porque ya vimos que antes la Torá en Bereshit mencionó Ulehalán, Huomer, vaya, Abor Abraham Baares, Admekom Shechem al Elon More, que Abraham paseó por la tierra hasta el lugar de Shechem, que es en Elon More. Ma Elon More Hamur Lehalan, igual que ese Elon More es Shechem, Afkan aquí también es Shechem. Tania se enseñó una veredita, Amar Rabbi Elazar, Rabbi Yossi, dijo Rabbi Elazar, dijo Rabbi Yossi. Es decir, por esta Gedera Shabbat, Zayafti Sifre Kutiim, es decir, invalidé los libros de los Kutiim. Kutiim son gente que no se apoyaba en la Torah oral. Bien. Entonces demostré que eran falsos esos libros. ¿Por qué? A Martila les dije, Ziyaftem Torathem, habéis falsificado vuestra Torah. Velo He'elitam Beyethem Klum. Y vosotros no sabéis nada sobre estas montañas de Gerizim. Shatem Omrim, vosotros decís que el More Shechem es Shechem. Veafanu Modim Sheloné More Shechem. Y nosotros también estamos de acuerdo que el Oné More es Shechem. Anu le matnuha begedra Shabbat. Nosotros lo hemos aprendido gracias a la Torah oral, por la Gedera Shabbat. Y vosotros, ¿por qué sabéis que el Oné More es la ciudad de Shechem? Si no tenéis esta Gedera Shabbat, cómo podéis decir que eso es el Oné More? Pero Rabbi Elazar dijo, es decir, que el monte Gerizim y el monte de Ebal estaban cerca, muy cerca del Jordán. Vejen Mebaer, y así explica el versículo. Es decir, ya vimos una explicación del versículo que habla de estas montañas alejadas del Jordán. Ahora, Rabbi Elazar, que era la opinión de Rabbi Udá, si no me equivoco. Creo que sí. Rabbi Elazar dice que no, que están cerca del Jordán. Dice, Halo Ema Beber Yarden, ¿acaso no están ellas del otro lado del Jordán? Samuch la Yarden, pegado al Jordán. De ahí me Beber Yarden Baelach, porque si me vas a decir que está muy alejado del Jordán, como dijo Rabbi Udá, lo que digo, ¿acaso no está escrito, Beyabe Obregemet Yarden? ¿Acaso no dice que cuando crucéis el Jordán vais a levantar estas piedras
que como yo os estoy ordenando en el monte Ebal, es decir, que las piedras las tomaron del fondo del Jordán, se las llevaron al monte y ahí las establecieron como un altar. Ahora, cuando dijo el versículo, Ajaré derech mevo Shemesh, después de ahí por donde sale el sol, Makom shehamat shokaat, es al revés, es el lugar en el cual se pone el sol, es decir, junto al Jordán. Ve eres a Kenani, en la tierra del Kenani, eres Jibihi. Dice, no, Shechem no es la tierra del Kenanita, es la tierra del Jibita. Hayoshev Araba, que está sentado en la Araba. Aló, Ben Harim Ugebaot, Hem Yoshvim, dice, ¿acaso ellos no están asentados en un lugar donde es montañoso? Araba significa un lugar plano. Y aquí estamos hablando de un lugar que es montañoso, que tiene montañas, tiene valles. Dice, Mulha Gilgal, frente a Gilgal, Aló, lo Raú, eta Gilgal, ¿acaso no era visible el Gilgal? Rabbi Elazar ben Jacob, Omer Rabbi Elazar ben Jacob dice, Lo baja Katub Ela, Leharot, Lahen, Derech, Bashniya. Es decir, que el versículo solamente viene a enseñarles el camino cuando entraron a la tierra de Israel, ahora con Yoshua, que Derech, Shehor Alahem Barishonah, de la misma manera que les enseñó el camino la primera vez cuando salieron de Egipto. Ahora, Derech, cuando dice el versículo en el camino por donde se pone el sol o sale el sol, Mevo a Shemesh, dijimos, ¿qué les viene a enseñar? Baderech lehu velo besadot ubakeramim. Id por el camino y no por los campos o por los viñedos. Ahora, cuando dice a Yoshev, aquel que está habitando, Shebayishuv lehu velo bemidbarot. Id por ahí por donde hay ciudades, sino por los desiertos. Ba'arabá, ¿qué viene a enseñarles la palabra Ba'arabá? Dice Ba'arabá, lehu, velo, beharim, gebaot. Ir por el camino plano y no vayáis por donde hay montañas y hay valles. Bien, mañana, Bezrat Hashem, continuaremos hablando del cruce del Jordán. Hasta aquí llega nuestro día de hoy, Hizku Veinzo.